también en la estructura. Alta tensión, corriente alterna. Les ponemos el segundo extracto sobre la conferencia dictada por Santiago Nieto sobre el financiamiento público y cómo combatir el dinero ilegal en las campañas políticas y las conductas legales de él. Sin mayor preámbulo, les dejamos este segundo fragmento agradeciendo, como siempre, su confianza. Alta tensión, corriente alterna. Es un delito equiparable al lavado de dinero por los verbos rectores, ¿no? Realice, destine, utilice, reciba, que tienen que ver evidentemente con el lavado de dinero, en razón de que se utiliza o se recibe recursos de naturaleza ilícita para introducirse al sistema financiero. El lavado de dinero se hace a partir de distintas modalidades, puede ser desde compra de arte, de joyas, blindaje de autos, traslado de valores, pago de tarjetas de crédito. Hemos tenido casos donde una persona en un año gasta más de 50 o 60 millones de pesos en una tarjeta de crédito y todo es pagado en efectivo. Evidentemente es una operación de lavado. Y la única diferencia, digamos, en la mecánica, es que aquí se trata de que el dinero vaya a las campañas electorales, candidatos, precandidatos, partidos o coaliciones. Creo que además de estos, digamos que serían los dos delitos más importantes, el financiamiento ilícito y el condicionamiento y el peculado electoral, hay 7 tipos penales relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, desde la venta de documentos electorales hasta la expedición o uso o alteración inclusive de facturas o documentos comprobatorios del gasto, o inclusive que se contrate por parte de los partidos políticos a personas que no formen de parte del padrón de proveedores. Lo dice mal la ley de derechos electorales, pero así se menciona en la ley de derechos electorales, el padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que los tipos penales nos pueden ayudar a reflexionar sobre algo. Yo no soy partidario del derecho penal duro, creo que debemos avanzar hacia un derecho penal de corte garantista. Sé que en ocasiones me acusan de violar la presunción de inocencia, pero mi debate siempre ha sido en términos del derecho de acceso a la información pública y la libertad de expresión, y creo que es un debate constitucional que se tiene que dar para ver cuáles son los límites al derecho al honor o a la vida privada de los servidores públicos cuando presuntamente cometen una conducta delictiva, o los dirigentes partidistas. Pero creo que la parte central es el derecho penal te da la oportunidad de mandar un mensaje de la clase social, de la clase política, respecto a lo que se considera relevante. Y el hecho de que tengamos un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, el condicionamiento de programas sociales, tiene que ver con esto. Yo creo que si habría que considerar delitos con prisión preventiva oficiosa, en todo caso, me gustaría más que fuera financiamiento ilícito de las campañas electorales, cuando el dinero provenga del narcotráfico, y evidentemente el tema de peculado electoral, que es un delito básicamente de corrupción. No se encuentra en el Código Penal Federal, sino en la Ley de Delitos Electorales, pero pues es básicamente la misma conducta, es del desvío de fondos, bienes o servicios para campañas electorales. Bueno, muchas sentencias relevantes. Esto es un poco de antropología o de arqueología electoral, revisar sentencias estas clásicas, pero yo creo que cuando tenemos dudas, yo creo que siempre es bueno regresar a los clásicos. Siempre, cuando tengamos dudas sobre el funcionamiento del Estado, hay que volver a leer a Rousseau, hay que volver a leer a Rawls, hay que volver a analizar a Voltaire. Y creo que en este caso en particular tenemos siempre que revisar, voltear a ver la mirada hacia Amigos de Fox y hacia Pemex Gate por ese gran paso que dio tanto el Instituto Federal Electoral en ese momento como la Sala Superior del Tribunal Electoral, siendo nuestras sentencias paradigmáticas. Después de más de 3 lustros, no se ha vuelto a repetir un nivel de sanción a los partidos políticos, y creo que también tiene que ver con los ajustes normativos, pero también tiene que ver con una voluntad para poder generar sentencias que sean más de mensajes sociales. Yo creo que la gran fortaleza que tienen los tribunales es que con cada sentencia se manda un mensaje social respecto a lo que está
prohibido o está permitido en un sistema. Me quedaría con el REC 108 diagonal 2019, que es el tema del populismo en América Latina. Podemos discutir temas de libertad de expresión, sin duda, pero también lo cierto es que la libertad de expresión tiene sus límites, como todo derecho fundamental. Y uno de los límites es la no comisión de conductas delictivas y además la violación a los principios rectores de la materia electoral, particularmente, bueno, mejor dicho, a los principios de la materia electoral, particularmente lo que tiene que ver con los límites de las campañas. Evidentemente, pues, las campañas negras o el derecho y evidentemente el financiamiento ilícito a las campañas electorales, sea en aportaciones en dinero o en especie, es una prohibición y es uno de los límites establecidos por nuestra Constitución. Nos puede gustar o no, pero la reforma del 2007 fue muy clara en establecer un modelo de comunicación política y ese modelo es en el que nos tenemos que ajustar todos. Este es el caso, es un caso importante. El sujeto 1 fue inclusive una persona muy relevante, se encuentra caricaturizada en la película de La Dictadura Perfecta como uno de los operadores de marketing político de una gran televisora. Digamos, es este personaje, ya no forma parte de la televisora, pero digamos en ese momento sí lo hizo, y a partir de ciertas empresas van mandando el dinero para que otra tercera empresa y dos productores terminen generando un documental en contra del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay dos temas que me parecen relevantes aquí. Cuando Tatiana Cloutier denunció que había un pago hacia Enrique Krause para hacer campaña negra, nosotros lo revisamos y encontramos un pago de 4 millones de pesos que se había dado en esa época hacia una cuenta en Estados Unidos de Krause. Y también encontramos una transferencia importante hacia Cambridge Analytica. Y Cambridge Analytica es relevante porque se trata de un mecanismo de manipulación de las redes sociales a partir de el empleo de una metadata, de tener el acceso. En México, en Estados Unidos fue a partir de Facebook, en México fue a partir de llamadas telefónicas para poder generar un sistema binario que te permitiera saber si una persona era o no simpatizante de Andrés Manuel López Obrador. Esto fue a través de llamadas telefónicas, en donde la respuesta era marcar el 1, marcar el 2, y dependía el tipo de información que uno diera, lo que generaba una base de datos, iba una metadata para determinar qué tipo de propaganda electoral tenía que recibir esa persona en específico. Creo que el caso del populismo en América es un caso relevante. La Sala Regional Especializada, la Sala Superior, han sancionado respecto al tema de campaña ilícita, en razón de que terceros no pueden hacer propaganda política en favor de partido político candidato al uno, y está el tema todavía de fiscalización en el Instituto Nacional Electoral y la denuncia presentada ante CEPAL. Creemos que es un caso relevante respecto a lo que no se debe hacer. Es decir, me parece que si nuestro sistema fuera un sistema liberal, más liberal, como el norteamericano, en donde la libertad de expresión es el motor más relevante, pues se entendería, pero nuestro sistema es un sistema republicano desde la reforma del año 2007 y por tanto establece límites a la libertad de expresión, salvaguardando otros principios de corte constitucional, como es evidentemente la equidad en la contienda electoral. Ahora, la elección del gobernador del Estado de México en 2017 fue un proceso muy complejo. Esto se encuentra relatado en el libro de Bernardo Barranco sobre el infierno electoral, y el tema de que 63 programas sociales se desplegaran en el Estado durante los procesos electorales es algo que por lo menos habría que revisar en términos de equidad en la contienda electoral. Ahora, ¿cómo lo impedimos? Hay un libro que me gustó mucho escribir, que es el de Las Memorias del Fiscal Incómodo. La verdad, el único objeto del libro era molestar, por supuesto, pero fue hecho y con la idea de sacarlo durante la campaña electoral. No hubo oportunidad de hacerlo porque no, digamos, se revisó por parte de la editorial, se hicieron algunas sugerencias que al final acepté. Pero bueno, básicamente lo que yo planteo en ese libro al final es lo que creo que se tiene que hacer, ¿no? ¿Cómo impedimos que el dinero sucio llegue a las campañas electorales? Primero, es necesaria la coordinación con la FEPAD, el Sistema Nacional Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, el INE, evidentemente, los SOPLES y la Unidad de Inteligencia Financiera.
Ya el marco normativo prevé esta vinculación entre INE y Unidad de Inteligencia Financiera. De hecho, hay un intercambio constante de información. Nos solicitan datos respecto a personas físicas o morales y se les proporciona para efecto de poder verificar el origen y destino de los recursos. Pero yo creo que más allá de, digamos, esta parte, habría que verlo como un sistema en su conjunto. Yo he manifestado en muchas ocasiones que la UIF y el SAT deben de formar parte del Sistema Nacional Anticorrupción por algo que me parece lógico. El Sistema Nacional Anticorrupción hoy tiene la información patrimonial de los servidores públicos, tiene los informes de la Auditoría Superior de la Federación, tiene incluso la parte penal que desarrolla la Fiscalía Anticorrupción, pero no tiene la parte fiscal y financiera. Y la parte financiera es muy importante porque es cómo gastan las personas. Si encontramos jóvenes veinteañeros que de repente compran 24 vehículos de alta gama, Lamborghinis, Porsches, como sucedió en Guanajuato recientemente con los hackers, pues evidentemente eso es una actividad que no puede ser lícita. Digamos, se rompen los perfiles transaccionales de los clientes o usuarios del sistema financiero. Entonces, esta coordinación me parece que es fundamental. Si nosotros hubiéramos... Ahí les dejamos este segundo fragmento. Es muy importante lo que han escuchado, lo que hemos podido escuchar es muy nutrido, exige ser desmenuzado poco a poco, volver a oír más de una vez el video. Se los invitamos a que vean el fragmento 1 y el fragmento 2 y que ayuden a compartir con sus amigas, sus amigos, sus familiares. Tenemos que ayudar a blindar el proceso electoral para que todos los grupos de interés que buscan a través de actividades delictivas imponer a un gobernante, pues lo hacen para robar desde el poder, saquear desde el poder, que podamos erradicar estas conductas de nuestro muy amado México. Escucharon la voz experta del doctor Santiago Nieto Castillo, que ha hecho amplísimas aportaciones sobre el tema, que no deja de invitar a la reflexión y que me obliga también a mí a revisar el caso de Humphrey Jordan, que les informaremos, porque Humphrey Jordan, ya electa consejera nacional del INE, la última responsabilidad que tenía era ahí, en el SAT, en la UIF. Y no vamos a juzgar a una mujer por su exesposo. Eso sería indigno de los micrófonos de alta tensión Corriente Alterna. Revisaremos su historial académico, sus criterios que ha sostenido. Eso es lo que vamos a revisar de Humphrey Jordan. Hasta la próxima, amigas y amigos.